Listo. Bueno, habíamos visto en la clase pasada, no las clases, porque este lo empecé la clase pasada, este tema de educación. Habíamos dicho que había muchas diferencias en el capital humano o la cantidad de años de educación básicamente que la gente adquiere. Y la pregunta es, bueno, si hay tantas diferencias, ¿cómo tratar de resolverlo? Porque en realidad, todos esos factores que vimos la clase pasada, todas esas diferencias que hay entre personas en los años de educación, típicamente hay una preocupación de por qué hay tantas disparidades y cómo tratar de resolverlo, porque hay un tema de conjunto, digamos, no es que uno de esos factores actúe de forma individual, entonces lo que hace típicamente, ya sea el Estado u otras entidades, es tratar de buscar diferentes estrategias para tratar de resolver esas desigualdades. La mayoría de veces uno las conoce, por ejemplo, subsidios a la oferta y a la demanda educativa. Por eso les digo que este es más un tema de economía de la educación que de laboral, porque son cosas muy conectadas. Oferta, básicamente, es todo lo que tiene que ver con subsidiar, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, para que sean más económicos, para que sean más accesibles para la gente. Eso es por el lado de la oferta. En cambio, la demanda tiene que ver principalmente con transferirle dinero a las personas que quieran adquirir educación. Entonces, en vez de volverlo más accesible, lo que se hace es subsidiar a la persona, típicamente el estudiante, la familia y demás, con dinero pero con un objetivo específico que es la educación. Entonces, son diferentes estrategias y obviamente hay una literatura infinita al respecto. Obviamente después está el tema de la beca, las becas. Todo el mundo en algún momento ha buscado becas. Se entiende básicamente de qué se trata eso. Digamos que es otorgarle dinero a la persona. Y básicamente, normalmente eso se basa en dos puntos. Uno de los puntos es mérito y otro es necesidad. Típicamente se trata de asignar las becas a la gente que la va a poder aprovechar, no a todo el mundo, digamos. O por lo menos esa es la idea general. O lo último es dar directamente, en vez de beca, dar créditos a ciertos grupos que se consideren vulnerables. O sea, también es otra posibilidad. Entonces, algo que hemos mencionado en la clase pasada, ahora voy a hacer un poquito más de hincapié, no voy a entrar, como les digo, de lleno en estas cosas porque es muy largo, el tema de las imperfecciones en el mercado de capital. O sea, y lo que habíamos dicho en la clase pasada, que la educación tiene el gran problema, que si es un capital, y la mayoría de la gente y hasta el mercado entiende que es un capital, no por nada a uno le pregunta a nivel educativo un montón de cosas, el problema que tiene es que es imposible de usar como colateral. Habíamos hablado de eso y que básicamente el problema que tiene es que no es posible ir a endeudarse para tomar educación, como si fuera una inversión más. ¿Por qué? Porque básicamente el banco no puede capturar básicamente ese capital que uno está adquiriendo y revenderlo en el mercado. No es posible, digamos. El capital humano es algo que es básicamente intransferible, digamos, o muy difícil de transferir. Entonces no es coletarizable o usar como colateral. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso tiene una consecuencia muy importante, que pasa que la mayoría de la gente no es consciente de eso, que hace que básicamente sean los activos familiares, lo que hacen que exista acceso al crédito. Básicamente son las familias las que dicen, yo tengo un hijo, yo quiero que usted, banco, me dé un crédito para financiar a mi hijo, yo tengo todos estos activos, pueden ser casa, bono, ahorro, cualquier cosa, o incluso ingresos regulares. O sea, yo tengo un montón de ingresos. Entonces, si mi hijo le va mal, si mi hijo no paga, yo me hago cargo, entonces ahí se da acceso al crédito. Y viceversa, si la familia no tiene nada de eso, es muy difícil que un banco le vaya a otorgar crédito. Además de eso, el otro gran problema que tiene la educación es que tiene retornos muy inciertos, mucho más inciertos que un negocio.
Típicamente un negocio, cuando se instala un negocio, se puede hacer una evaluación, básicamente, eso se estudia, y lo hemos visto en la clase pasada, digamos, que se pueden usar las mismas herramientas que usamos para educación, se pueden usar para cualquier tipo de inversión, con la diferencia que típicamente una inversión tiene típicamente unos retornos que puede ser más bajo, más alto, pero hay cierta certidumbre, mayor certidumbre sobre de qué se trata esa inversión. En cambio, la educación es una inversión a largo plazo y muy incierta. Entonces, típicamente, como es más riesgosa, lo que sabe la gente que hace estudios financieros, cuanto más riesgosa es una inversión, más altas tienen que ser las tasas de interés. Entonces, eso hace más complicado que la gente acceda a crédito para educarse. Es muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, en muchos países, yo conozco el ejemplo de Argentina, pero hay otros países también, donde básicamente el sistema crediticio no otorga directamente créditos. O sea, es básicamente lo consideran tan riesgoso que es un gasto que no vale la pena. Entonces, básicamente el sistema bancario no otorga directamente créditos para educación y punto. Otorga para otras cosas, pero no para educación. Y claro, entonces, dado todo esto, existe una cosa que está sobrediagnosticada probablemente, que eso puede generar perfectamente lo que se llama una trampa de pobreza intergeneracional. O sea, básicamente los padres tienen muy poca educación, muy pocos ingresos, entonces dado eso, no pueden acceder al mercado de crédito, entonces no pueden acceder a fondos para educar a sus propios hijos, entonces los hijos también se quedan sin educación. Y viceversa, digamos. También las familias que sí tienen todos esos recursos sí pueden darle acceso a todos sus hijos. Entonces hay una trampa en la que caen los hogares debido a todas esas imperfecciones que estamos hablando. Entonces, una de las tantas soluciones es que el Estado sea quien provea los créditos. O sea, ahí es donde aparece el ICETEX. ¿Okay? Y una entidad como el ICETEX existe en todos lados. O sea, no es que sea solamente invento de Colombia. O sea, hay muchos otros lugares donde hay alguna entidad típicamente pública, pero también puede ser una ONG, una fundación, que busque otorgar créditos. Busque otorgar créditos a tasas subsidiadas para que la gente que no tiene recursos pueda acceder a la educación. Específicamente en el caso de ICETEX es educación superior. Pero podría haber otras de otros estilos. Ahora bien, dicho todo eso de educación, vamos a entrar a otro tema que a mí, por lo menos personalmente, me parece interesante. Yo sé que suena un poco aburrido, pero en realidad sí es importante para mí. Es el tema del famoso entrenamiento en el trabajo. Lo que pasa es que en nuestras latitudes, y esto por eso me parece un tema interesante a ver, casi no existe el famoso entrenamiento en el trabajo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será que en nuestras latitudes el empleado rara vez entrena al empleado? Habría que, bueno, lo pensemos un poco. O sea, básicamente lo que se piensa es, bueno, está la educación formal, que la mayoría de la gente la entiende bien, la educación primaria, secundaria, universitaria, así como cursos que se pueden tomar de otras cosas, no hace falta que sea dentro de uno puede tomar cursos de lo que uno quiera. Pero eso es lo que se llama educación formal. Eso se llama educación formal. ¿Okay? Pero muchos trabajadores adquieren habilidades a través de lo que se llama entrenamiento en el trabajo. O sea, a la gente la entrenan para hacer cierto tipo de trabajos. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo se toma esa decisión? O sea, básicamente esa decisión tiene que tener sus costos y sus beneficios, como todos los que han aprendido a lo largo de toda la carrera. Tienen que tener costos y beneficios. Entonces, así como un individuo, que ya lo hemos visto al individuo, como el individuo toma decisiones para educarse, la empresa también tiene que tomar alguna decisión respecto de entrenar o no entrenar a su mano de obra. Y ahí puede estar la respuesta de por qué la gente, las firmas, las empresas, los empleadores, rara vez entrenan en Latinoamérica, especialmente a sus empleados. Es raro, deberían. Bueno, hay que pensar los beneficios y los costos, digamos. O sea, las diferencias tienen que estar
En los costos, digamos, hay costos directos para un empleador. Puede que sea que algo tenga que ver con eso. Por ejemplo, contratar instructores, a supervisar a esa gente que está siendo entrenada. Así como también, seguramente durante el entrenamiento, la productividad de esos trabajadores es menor, porque precisamente se están entrenando, digamos. Entonces, le dedican un poco menos de tiempo al trabajo y más tiempo a la capacitación. También tiene sentido. ¿Ok? Entonces, típicamente, probablemente una de las respuestas venga por ese lado, en muchos lugares, lo que se acostumbra es que durante ese periodo de capacitación, el trabajador tiene que aceptar un salario menor. Entonces, eso es lo típico. O sea, típicamente el trato, si es que se lo puede ver así, el trato es que durante ese periodo de entrenamiento, dado que se está entrenando, digamos, el trabajador dice, bueno, voy a recibir un salario menor precisamente porque a mí me están subsidiando básicamente mi capacitación. Tiene sentido. La idea es que tiene que haber mayores beneficios para que la firma tome esa decisión. El beneficio tiene que ser obviamente mayor productividad. O sea, básicamente un trabajador mejor entrenado debería ser más productivo. Entonces esa es la idea, digamos. O sea que la firma incurre en esos costos siempre que esa mayor productividad sea mayor a todos los costos en los que tiene que incurrir. La intuición que le dice a uno que para que las firmas no quieran hacer esto, debe ser que básicamente esta ecuación no les cierra. Que los beneficios que ven la firma son mínimos comparado con los costos de incurrir en ese entrenamiento. Es probablemente que ese sea el caso. Entonces veamos qué es lo que dice la teoría económica, digamos. La teoría económica dice, bueno, hay dos tipos de entrenamiento, bueno, en la teoría al menos, que se pueden pensar. Hay una cosa que se llama entrenamiento general y entrenamiento específico. Entonces la idea es que hay habilidades que se pueden entrenar a los trabajadores, pero esas habilidades pueden ser ofrecidas a cualquier empleador. A cualquier empleador. Y hay otro tipo de entrenamiento que es específico. Habilidades que solo se pueden usar en la firma que provee el entrenamiento. Esa puede venir, vamos a estudiarlo en esta clase, que probablemente esa sea también la razón por la cual las firmas no quieren entrenar, porque puede ser que consideran que es un costo en el que van a incurrir, pero otras firmas se pueden beneficiar. Entonces, no tienen ningún beneficio. Puede ser que venga también por ese lado. En la realidad, obviamente, no es posible enseñar solamente uno de estos tipos de habilidades. Es difícil en una capacitación separar específicamente qué puede usarse para toda la firma y qué puede usarse solamente en la firma en la que está la gente. Eso tampoco es fácil. Pero bueno, a los efectos teóricos vamos a ver por qué esa diferenciación teórica al menos sí tiene sentido. Sirve para entender dos cosas. Explicar si los empleadores y empleados están interesados en el entrenamiento. Porque claro, o sea, eso es lo que también hay que pensar, ¿no? Esto es una decisión de ambas partes. O sea, la firma tiene que decidir ofrecer el entrenamiento, pero también el empleado tiene que estar dispuesto a tomarlo. O sea, es una negociación en dos partes. Entonces tiene que haber interés de ambas partes en el entrenamiento. Si no, no ocurre. O sea, porque la firma lo puede ofrecer, pero si el empleador no lo quiere tomar, entonces el empleado no lo toma. Y si la firma ni siquiera lo ofrece, entonces el empleado no se capacita. Así de sencillo. Además, tiene que ver por qué ciertos empleadores pueden estar interesados en retener a ciertos trabajadores. ¿Por qué la firma puede querer retener a ciertos trabajadores? Y la intuición, base a toda esta teoría, le dice, bueno, es probablemente que esa persona ya adquirió ciertas habilidades específicas para la firma, entonces a la firma sí le interesa. Y para el empleado también seguramente es buena idea, porque dice, no, es que he adquirido ciertas habilidades que son útiles únicamente en esta empresa, entonces seguramente no voy a ir, porque no le puedo ofrecer esas habilidades a otra empresa. Entonces eso tiene que ver con las habilidades específicas. Entonces hay que entenderlo por ese lado, estas herramientas teóricas. Entonces veamos cómo se piensa esto. Entonces esta es una forma de ver el entrenamiento general. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Se dice, bueno, entonces el trabajador, si no es entrenado,
La idea es que obtiene siempre, va a tener, acá estamos pensando que el valor de la productividad marginal es igual al salario, cosa que ya deberían haber aprendido. Entonces tendría siempre la misma productividad, y la productividad es igual al salario, simple. O sea, si básicamente, no, si a la persona no se la entrena, entonces su productividad es siempre la misma. ¿Ok? Ahora bien, si el entrenamiento es general, hay que pensar eso, es general, la idea es que el entrenamiento general se puede ofrecer a cualquier firma. Entonces, ese entrenamiento general, que es el valor que va a tener acá, se lo puede ofrecer a cualquier firma. Se lo puede ofrecer a cualquier firma. Entonces, el trabajador puede ir a cualquier otra firma y obtener un mayor salario gracias a ese entrenamiento general que le dieron. Entonces, para compensar este salto, digamos, dado que el trabajador no es tonto, sabe que va a obtener una mayor productividad en otras firmas, ¿qué es lo que le dice la firma? La firma le dice, bueno, entonces durante el periodo de entrenamiento, usted va a recibir un salario menor. Como para compensar, digamos, como para compensar. Porque ese es el costo en el que incurre la firma. Entonces los trabajadores van a como parte de ese trato, para recibir ese entrenamiento general, si no, no pasaría, deberían aceptar una reducción temporal del salario durante el entrenamiento, para después recibir este beneficio. Para después recibir este beneficio. Entonces, esa es la idea de un entrenamiento general. Que básicamente la única forma que la ecuación la cierra a los empleados y empleadores es que sea una reducción temporal del salario y después se vea este salto que lo tiene después. Lo que pasa es que, de nuevo, empleados y empleadores saben que esto se puede ofrecer a cualquier otra firma. Ahora bien, ¿cómo se ve el entrenamiento específico? El entrenamiento específico es un poquito diferente. Este es específico. Entonces, la idea es que el específico solo le sirve a la firma. Solo le sirve a la firma. Entonces, es la firma la que debería pagar por eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la firma? La firma sabe que ella se va a beneficiar, digamos, la firma, con este mayor producto marginal, con esta mayor productividad del trabajador. Y el trabajador también sabe que esta mayor productividad solamente aplica a la firma en la que está trabajando. No la puede ofrecer en otro lugar. Entonces, lo que tiene que hacer es que durante el entrenamiento, el empleador le paga este salario. O sea, no hay una reducción de salarios. No hay una reducción de salarios. Y este es el salario que le paga y este es el producto marginal. Porque lo que decíamos recién, o sea, durante el entrenamiento, el empleador sabe que la productividad marginal del trabajador va a ser más baja, que es esto que está aquí. Entonces, técnicamente, durante el entrenamiento, al empleado se le está pagando mucho más que su productividad. Y tanto empleador como empleado lo saben. Entonces, ahí es donde básicamente el empleado está ganando, básicamente, porque está ganando más que su productividad. En cambio, cuando ya sale del entrenamiento, se le sigue pagando lo mismo. Se le sigue pagando lo mismo. Sin embargo, su productividad es mayor. Entonces ahí es donde el empleador está ganando. Porque le da un entrenamiento específico. Entonces sabe que esas habilidades específicas solo le van a servir al empleador. Entonces acá es donde el empleado gana y acá es donde el empleador gana. Esa es la idea de un entrenamiento específico. Obviamente, entonces durante el periodo de entrenamiento gana más. Pero es posible, y eso no sería demasiado descabellado, pensar que quizás, a pesar de que este sea el salario mínimo que le podría pagar el empleador en una de esas sí le quiera pagar más. Eso sí es posible de pensar. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que quiere, ya que ha incurrido en ese costo del entrenamiento, el empleador sí puede decir, no, yo prefiero pagarle un poquito más para que el empleado se me quede conmigo y no se me vaya. Porque, lo que decíamos al principio, esto de entrenamiento general y específico no es tan tajante, digamos, no es tan 0-1. Es posible que este entrenamiento específico quizá no les pueda servir a todas las firmas, pero podrían servir a algunas otras firmas. Entonces puede haber incentivos que el empleador tenga de decir, no, yo no quiero que se me vaya la competencia.
Porque quizás no sirve para toda la firma, pero puede servir, por ejemplo, para el sector en donde está. Entonces puede ser que el empleador decida, no, le voy a pagar un poquito más para que se me quede. Porque eso es lo que sí vamos a estar viendo, digamos, ese va a ser el siguiente tema. Hay siempre preocupación por parte de los empleadores, especialmente en empleadores que están en sectores productivos, que es muy costoso, salud, es costoso que el empleador se le vaya. Es costoso que el empleado se vaya. Si el empleado se va, la firma tiene que incurrir en costos de búsqueda de nuevos empleados. Eso tiene sus costos. Y obviamente todo ese beneficio de los entrenamientos se pierden. Entonces las firmas estratégicamente pueden elegir pagar más para tratar de retener a la gente. Entonces, básicamente, el trabajador es quien en general debería pagar por la formación general con salarios más bajos durante el periodo de entrenamiento. Ese es el costo en el que tiene que incurrir, porque lo puede ofrecer a cualquier empleador. En cambio, si es un entrenamiento específico, la empresa tiene que asumir el costo de esa formación específica. Obviamente, volvemos, eso es polar, pero en la práctica lo que termina ocurriendo es que pocos trabajadores están dispuestos a asumir salarios más bajos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? El 99,999% de la gente se instruye en otras instituciones, como por ejemplo una universidad. Porque la persona no quiere asumir un ingreso más bajo, entonces se capacita en otras entidades. Pueden ser cursos online también, puede ser un montón de otras cosas, pero lo hace por fuera de la entidad, fuera de la firma. ¿Ok? Porque rara vez el empleador está dispuesto a ofrecer formación general. Rara vez. O sea, lo que está dispuesto a hacer típicamente el empleador es dar formación específica, porque eso es lo que a ellos les sirve. Entonces, en la práctica es posible que el empleador dé mucho más entrenamiento específico. Y además le da entrenamiento específico a gente muy calificada. Entonces hay un poco de endogeneidad. Entonces, típicamente el empleador, por ejemplo, le va a dar mucha más capacitación específica a gente que tenga, por ejemplo, un título universitario que a gente que tenga título secundario. ¿Y por qué tiene sentido eso? Porque básicamente tener cierta educación general más alta le señaliza al empleador de que esta persona tiene mayores capacidades para absorber conocimiento, absorber habilidades. Porque es todo un tema de habilidades aquí. Entonces, seguramente dice, no, es que esta persona que tiene educación universitaria va a absorber más rápido esta capacitación que le estoy dando. Entonces, lo entrena mucho más en cosas, obviamente, específicas. Siempre específicas. Porque eso es lo que le sirve. En cambio, a gente con primaria y secundaria seguramente no les dé mucho. Porque no tiene garantía de que vaya a aprovechar el entrenamiento. Entonces, ahí va. Entonces, lo que termina ocurriendo en la práctica muchas veces es que como que la gente con mayor educación está como hiper sobreentrenada respecto a la gente con poco nivel educativo. Porque son cosas complementarias, es lo que yo les digo. Esto es una herramienta teórica para pensar las habilidades en las que puede entrenar el empleador. Pero en la práctica las cosas se mezclan. Las habilidades específicas y generales se mezclan. Y eso determina al final del día la productividad total que el trabajador tiene en la firma. ¿Qué es lo que dice la evidencia empírica? Digamos? O sea, porque esto es toda la teoría. Toda la teoría. ¿Qué es la evidencia empírica? Al menos para Estados Unidos. O sea, tristemente, casi el 99% de los libros que estoy encontrando hablan de todas cosas para Estados Unidos. Tengo ganas de... Si tuviese tiempo y dinero, ambas cosas. Me gustaría buscar de más cosas, como he encontrado este librito de la OIT, así como hay del Banco Mundial, OIT y demás, pero para el tema es tiempo. El tiempo que les lleva a uno revisar qué es lo que hay. Bueno, en Estados Unidos, obviamente Estados Unidos es donde más estudios se hacen en economía. Entonces, básicamente los trabajadores sindicalizados, eso es bien interesante, tienen más probabilidades de recibir entrenamiento. A eso más o menos lo vamos a ver también, digamos, porque eso tiene sentido, ¿no?
O sea, por lo menos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen los sindicatos estadounidenses? Los sindicatos estadounidenses, quizás otros más, quizás también en Europa es muy probable porque son países también muy sindicalizados. ¿Qué hacen los trabajadores sindicalizados allá? Al revés, que uno tiene prejuicios con los sindicatos, honestamente, pero bueno, esos prejuicios a veces están basados en cosas reales. Estos sindicatos, en cambio, sí buscan que a los sindicalizados se los capacite. Y eso sí tiene sentido, porque dice, usted me está empleando a mí, para que yo tenga valor para usted como empleador, tengo que ser un trabajador productivo. Y para que yo no me quede desempleado el día de mañana, que por ejemplo la empresa cierre, necesito que permanentemente usted me esté capacitando en las nuevas cosas, porque eso es lo que hay que pensar también acá, que no lo estamos hablando. Las tecnologías van cambiando, las formas de producción van cambiando, y lo que le sirve a un trabajador sindicalizado es demandarle al empleador no solamente mejores salarios y trabajar menos, que es la clásica, sino también de, no, capacíteme, para que cuando surjan las nuevas tecnologías, yo siga teniendo habilidades relevantes. Entonces, está en el mismo interés de los trabajadores sindicalizados que el empleador lo capacite. Entonces, hay cierta complementariedad que ocurre, digamos, afortunadamente en Estados Unidos, entre trabajadores sindicalizados y empleadores, donde normalmente el empleador también dice, ok, entonces me cuesta mucho despedirlo a usted, porque usted cuando lo quiero despedir, usted me pone problema para despedirlo, entonces la mejor apuesta que puedo hacer yo es entrenarlo para que usted me siga sirviendo permanentemente. Entonces es un gana-gana. Entonces no es raro que los trabajadores sindicalizados sean más capacitados o tengan más entrenamiento que los trabajadores no sindicalizados. Se han encontrado efectos positivos, típicamente, en productividad, más del entrenamiento general que el entrenamiento específico. ¿Por qué? No tengo idea, habría que ver los estudios. Pero es buena pregunta. Obviamente, y otra cosa que sí es esperable, esto sí es esperable, el tercer punto. Sí. ¿Qué se refiere a entrenamiento general? ¿Como habilidades blandas? Por ejemplo, habilidades blandas. Pueden ser blandas o duras, pero hay que pensar cosas que sean muy generales. Por ejemplo, lo que hablamos en la otra clase, que era, por ejemplo, leer, que la gente lea, o que sume y reste. Digamos. Eso suena como, eso no es tan blando, pero sí es muy general. Eso es súper general, digamos, que simplemente la gente lea y sume y reste, cosas por el estilo. Después hay cosas más blandas, como les decía en la clase pasada, llega horario al trabajo, digamos. A veces, por ejemplo, eso le sube la productividad para la persona y no a la empresa. Eso es muy probable. Y es probablemente la razón por la cual los empleadores no quieren incurrir en ese costo, porque básicamente saben que la persona la puede usar para otro lado. Entonces, imagínense ustedes lo que decíamos en la clase pasada, que decíamos, bueno, eso pasa mucho con la gente joven. Que la gente joven típicamente tiene muchos problemas de habilidades blandas, digamos. No ustedes, digamos, ustedes también, digamos. Estamos hablando de la gente joven que no tiene ningún tipo de educación. Gente que gente que salió de la secundaria y se pone a trabajar. Entonces, esa gente sí tiene problemas. O sea, imagínense ustedes a los 17 años poniéndose a trabajar. Es muy probable que ustedes no hubiesen sido los mejores empleados, seguramente. O sea, les hubiera tocado tener que lidiar con un empleador, a esa edad uno es muy irresponsable, uno no sabe cumplir horario, no le gusta tomar órdenes, porque uno es rebelde cuando uno es joven. Entonces, típicamente los empleadores no tienen ganas de lidiar con eso, porque toca entrenarlo al niño, digamos, decirle, usted tiene que llegar a horario, usted tiene que hacer caso, etcétera, etcétera, digamos. Como uno como profesor hace con ustedes, solamente que en el mercado laboral. Entonces, a veces eso no lo quiere hacer. Dice, yo estoy dispuesto a darle algo específico. Le estoy dispuesto a decirle, mire, la caja se maneja así, esto es como usted tiene que facturar y demás. Pero no tengo ganas de estar lidiando como empleador con usted tiene que llegar a horario. No tienen ganas de lidiar con eso. Entonces ahí es donde están las diferencias de incentivos.
Además de esa habilidad, entonces imagínense ustedes siendo empleadores, o sea, ya tienen, supongan que ustedes han invertido como un año entero en hacer que ese muchacho llegue a horario, haga caso y demás, y después dicen, uy, no, buenísimo, entonces me puedo ir a otro lado y ya, como ya me han dado el entrenamiento de llegar a horario, de ser responsable, acatar órdenes, me voy a otro lado. Entonces, obviamente, los empleadores no quieren hacer eso. Dicen, no, o sea, no. Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de contratar gente que típicamente es mayor. Gente que tiene 20 años, 22 años, 25 años, y dicen, ya, esta persona seguramente es más responsable, tengo un par de referencias y listo, digamos. Entonces, típicamente la gente no hace eso, los empleadores. Y obviamente otra cosa que también es importante, que seguramente explica por qué en nuestras latitudes se da poco el entrenamiento, que típicamente son las empresas grandes las que ofrecen entrenamiento, más que las pequeñas. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestras latitudes? El grueso de las empresas son empresas pequeñas. Empresas pequeñas con baja productividad, bajas ganancias, entonces no tienen los excedentes, digamos, como para dar capacitación. Entonces, típicamente son las empresas grandes, y estoy seguro que deben ser empresas grandes que dan mucha formación específica, las que típicamente ofrecen entrenamiento a sus empleados. Tiene sentido. Tiene sentido porque seguramente a ese entrenamiento específico le sacan mucho más jugo. Entonces, ahí es donde está el problema. Y es interesante, esto ya me llama también la atención, mucho entrenamiento parece ser general. Mucho del entrenamiento, cuando se da el entrenamiento, parece que mucho entrenamiento parece ser más general que específico. ¿Cómo hacen para diferenciar entre entrenamiento general y específico? No estoy seguro. Seguramente sea muy caso a caso, porque hay que ver exactamente en qué capacitan a la gente. Pero parece interesante ver el porqué, qué es lo que se encuentra dentro de esta literatura, de esto de entrenamiento general y específico. Pero sí ha pasado, y eso también se está estudiando bastante, es que el porcentaje de gente entrenada por la empresa últimamente está bajando, en Estados Unidos al menos. Y yo creo que también tiene que ver con eso, que hoy en día la gente rota mucho. Y las actividades típicamente la gente no se queda en la empresa para toda la vida, probablemente tiene que ver con eso. Que en general la gente no se queda tanto tiempo en una empresa, en una sola empresa, así que típicamente va a otras. Entonces probablemente tenga que ver con eso. Quizá se puede estimar, por ejemplo, la capacitación, cuánto es el rendimiento, eso da como un 2.6%, a mí me parece bajito, honestamente. Y básicamente es... Y bueno, también está el tema del capital humano específico. Digamos, típicamente la gente, eso se puede estimar, digamos, que sube la tasa de desempleo. Es algo de sentido tiene, digamos, o sea, básicamente a medida que más específico es el entrenamiento, más le sirve únicamente a una empresa o a un sector. Y como le digo, hay que pensar también en equilibrio general. O sea, la economía no es una entidad estática, es una entidad muy dinámica. Entonces, si el entrenamiento es muy rígido, muy específico para un determinado tipo de tecnología, entonces cuando llega un shock, entonces la tasa de desempleo obviamente sube porque la persona no es capaz de adaptarse a los nuevos cambios. También hay un tema de diferencia de género, pero básicamente casi no se ha encontrado diferencias en capacitación en base al género. O sea, no es como que haya mucha diferencia de que se entrene más a hombres o más a mujeres. Básicamente es medio parecido. Otra cosa bien interesante y es una rama bien particular, que ha entrado un poquito en desuso, pero hoy en día se está revitalizando, y la famosa educación vocacional. Educación vocacional. Esto se está volviendo poco a poco cada vez más importante en países en desarrollo, porque la gente necesita salir a trabajar rápido. ¿Okay? Entonces, hay otro tipo de educación, parece que como que está engranado o no con la formal, digamos, que es la primaria, secundaria, universitaria, esa es la formal, que es la famosa educación vocacional, lo que se llama, bajo ese rótulo entra un montón de cosas, pero en este caso le vamos a llamar solamente vocacional. Se les llama, por ejemplo, también técnica tecnológica, ¿okay? También se les llama así. Tiene un montón de nombres, pero vamos a tratar de
de restringirlo lo más posible. O sea, típicamente la idea es que eso es fuera de las empresas. Máximo en combinación con ellas. Máximo en combinación con ellas. Pero típicamente la gente se educa fuera de la empresa. Esto no es entrenamiento. Pero tampoco es formal. O sea, no es... O sea, por ejemplo, acá yo no estoy siguiendo los lineamientos de ninguna empresa para educarlos a ustedes. Pero en otros lugares sí pasa. Que hay una empresa detrás de una institución educativa que le dice, como el SENA. Exactamente. Ese es el ejemplo colombiano, que es el SENA. Típicamente, para que eso, como el SENA, existe en muchos lugares, no solamente en Colombia. En muchos lugares hay algún tipo de entidad educativa donde las empresas son las que le bajan línea, al menos en teoría, de qué tienen en qué tienen que instruir a la gente. Entonces, típicamente son programas cortos, de algunos meses, máximo 2 años. Eso es lo máximo. Entonces, ese es más o menos el rango. ¿Cómo? Con Alep, exacto. No, y en muchos lugares hay. Vamos a hablar un poquito de eso, digamos, si quieres. Ya vamos a hablar. Termino con esta partecita y hablamos un poco de cómo funciona. En diferentes lugares, en muchos lugares se da. Por ejemplo, en Colombia es el SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje. En Estados Unidos eso se conoce como Community Colleges. ¿Okay? En Estados Unidos son los famosos Community College. O en otros lugares se llaman apprenticeship, en Reino Unido. O sea, en todos lados existe. En Brasil el SENAI, Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. En México el CONALEP, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. En Perú los Institutos de Educación Superior Técnica. Entonces, ¿cuál es la idea de todos estos lugares? Y así podremos dar una lista eterna, digamos, en diferentes países. O sea, la idea es que está apuntado a habilidad y trabajo específico. Entonces, la idea es que es un tipo de entrenamiento, pero es un híbrido, que ocurre fuera de la empresa, porque todo esto es afuera de las empresas, pero dan entrenamiento específico. Entonces hay una forma interesante que ocurre en donde los empleadores lo que hacen es que en estas entidades se entrene a la gente en cosas que a esas empresas les sirven. Que típicamente son de duración corta y enfocado en entrenamiento para el trabajo. Por eso es importante esto para países en desarrollo. Es una forma que la gente salga rápido a trabajar. O sea, no es que la gente está ahí 4 años, 6 años, 10 años. No. Tiene que ser algo cortito. Para que la empresa los contrate rápido. Entonces, a mucha gente, especialmente la que les decía al principio, gente joven, que quiere salir a trabajar rápido, o sea, lo que habíamos hablado en las clases pasadas, el que tema el costo de oportunidad. Entonces, esa gente necesita salir a capacitarse, pero a capacitarse algo rápido y conseguir trabajo rápido. Aunque eso es atractivo, hay varios estudios que indican que si bien la educación mejora la empleabilidad, que es el objetivo, hay alguna evidencia de que no es muy bueno a mediano plazo. ¿Por qué? Porque básicamente, por lo que le digo, es un entrenamiento específico. Entonces, como es específico lo que vamos a ver, sirve para ciertas empresas, ciertos sectores. Entonces, si eso no es actualizado permanentemente, las habilidades pierden vigencia y la persona entra en desempleo, porque no tiene cómo ofrecer esas habilidades en nuevos sectores. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si quizás no saben, pero hablemoslo rápidamente, cómo funciona esto. No es difícil. O por lo menos como en teoría debería funcionar, ¿no? Vamos a hablar la teoría al menos y vamos a hablar qué es lo que pasa en la práctica. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿cuál es la idea? Al menos en general. Entonces, la idea es que hay una educación que es formal, que todos ustedes ya están bien familiarizados, pero la mencionamos rápidamente, que es primaria, secundaria, universitaria, y ya después tenemos dentro de la universitaria, que tenemos ya, acá lo podemos dividir más. Acá tienen pregrado, maestría y doctorado. ¿Okay?
Eso es lo que entraría dentro de la parte formal. Voy a poner acá, formal. Todo esto es la parte formal. ¿Ok? Dicho eso, hay otra que es la capacitación general o informal, quizás. Lo podemos llamar informal. Informal. Que las acabamos de ver. La informal puede ser, por ejemplo, entrenamiento. O puede ser, ¿cómo se llama lo que acabamos de ver? Técnico y tecnológico. ¿Ok? Los institutos técnicos tecnológicos. ¿Qué son los institutos técnicos tecnológicos? Y pasa en muchos lugares del mundo. ¿Cuál es la idea de estos institutos técnicos tecnológicos? Entonces, la idea es que estas entidades formales, típicamente lo que se les critica, entre comillas, es que se dice son desconectadas del sector privado. Entonces, esa es una crítica que se le hace al sector formal, a la educación formal, que dice, no, está desconectado del sector privado, desconocen más o menos qué es lo que el sector privado necesita. ¿Okay? Esa es la crítica que se le hace. Ahí surge el sector técnico-tecnológico. Dicen, lo que hay que lograr es conectar con el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sector privado tiene otro defecto importante, que su objetivo general, él tiene otro defecto que no está dedicado a la educación. Ese es el gran problema que tiene. O sea, la firma típicamente está dedicada, o sea, lo que necesita es producir, no necesita tanto, o sea, la educación ellos lo ven más por el lado de querer capacitar a la gente para que le sea productiva. Ese es el objetivo de ellos, pero no están dedicados su objetivo no es educar a la gente. Entonces, ¿cuál es la solución que le han encontrado en muchos países? Lo que dicen, no, lo que hacemos entre todas las firmas, entonces están las firmas, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, para los que no saben, el SENA se financia con impuestos. ¿Okay? Entonces las firmas lo que hacen es juntar plata, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, esa es otra discusión, digamos, sobre cómo el mecanismo, pero juntan plata y le entregan esa plata a los institutos técnicos y tecnológicos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? No sé, de desconocimiento. ¿En el SENAT se paga como uno paga su estudio o es...? Creo que se paga, pero es un pago súper subsidiado. Es súper subsidiado. Entonces, creo que la idea es que es mucho más económico que si tendrías que obtener esa capacitación en el sector privado, digamos, o sea, en otros lugares. ¿Cuál es la idea de esto entonces? Se le entrega dinero y la idea es que ese dinero, si funciona bien, al menos en la teoría, la idea es que ese dinero a la par va atado el tema de las habilidades. Las habilidades que necesita la empresa. Si todo funciona bien, se supone que los institutos técnicos tecnológicos deberían instruir en las habilidades que las empresas necesitan. Al menos en teoría. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre en la práctica? Que normalmente esto no pasa. Normalmente se entrega el dinero, pero el tema de las habilidades, de que se entrene en algo que realmente las empresas necesitan, es debatible. Pero al menos en teoría debería ser así. O sea, en teoría debería ser un gana-gana. En teoría, lo que debería ocurrir es que el Instituto Técnico Tecnológico, bueno, voy a repetir de nuevo esto, el Instituto Técnico Tecnológico debería educar a la persona y esa persona debería fácil conseguir empleo en las firmas. Esa por lo menos es la meta. Y conseguir empleo rápido. Conseguir empleo rápido. Lo que pasa es que también funciona eso es debatible. Porque lo que le digo, típicamente lo que se enseña son habilidades específicas
en vez de generales. O sea, esto no se enseña. Entonces, bueno. Y el tema de la habilidad específica normalmente requiere una actualización sistemática, como acabamos de ver. Y lo que les digo, a veces, el gran problema de todo esto, es lo que les digo, de esta idea, es esto. Que típicamente hay una desconexión, tristemente, entre las habilidades que las empresas necesitan y lo que se enseña en los institutos técnicos tecnológicos. Eso pasa en todos lados. Bueno, no sé si en todos lados, pero pasa en general, digamos, o sea, de que no se, o sea, la gran queja de las firmas muchas veces, la gran queja de muchas firmas es que no se está entrenando en las cosas que ellos necesitan. Esa es la gran queja. ¿Mm? Yo creo que si se entrenase, o sea, la relación sería mucho, mucho mejor. Entonces es peor el problema, no solamente el tema de la desactualización, sino que sencillamente no se enseña las habilidades que las firmas necesitan. Ese sería un gran estudio de caso, porque yo sé que allá lejos y en el tiempo, el SENA era una gran salida. Hoy en día no lo es tanto. No, pero en una época era un gran instituto. Gran instituto. Por lo que acabo de decir. O sea, está la queja de las firmas que dicen, o sea, no es lo que necesitamos, ya. O sea, como que los institutos, el SENA, o sea, la queja que hay típicamente es que el SENA no está lo suficientemente actualizado para lo que las firmas necesitan. Y digamos, este fenómeno que se ve ahorita, que las carreras tecnológicas y técnicas están siendo mejor pagas. Sí, el tema es sobre si efectivamente el SENA está entrenando en las carreras técnicas tecnológicas que las firmas necesitan. Porque es lo que eso se llama, para que sepan el término técnico, eso se llama mismatch. Mismatch de habilidades. Entonces, el kit de la cuestión es ese, que las empresas dicen, ustedes sí están capacitando a la gente, le están dando un título, pero las habilidades con las que le sale la gente no son las que yo como empresa necesito. Y eso típicamente tiene que ver, usualmente, con que hay una desconexión entre los institutos técnicos y las firmas. Típicamente el problema es ese. Que hay o sea, no se comunican. Pues si no, sí pasaría. O sea, si habría mejor comunicación entre firmas e institutos, seguramente sí entrenarían en lo que la empresa necesita. ¿Por qué pasa eso? Bueno, habría que ver en diferentes lugares. Típicamente eso es un conflicto de tipo público versus privado. Porque ocurre en muchos lugares que estos son institutos educativos públicos financiados por recursos privados, típicamente impuestos. Entonces hay un choque permanente, o sea, no es algo que voluntariamente el sector privado hace, sino que típicamente se lo obliga. Entonces es un lío ahí. O sea, no hay forma de que el sector privado, eso como bien ya deberían tener engranado eso como futuro economista, el tema de los incentivos. Si el sector privado no le puede retirar ese funding a estos institutos, o sea, entonces los institutos públicos no tienen incentivo a mejorar. Entonces, como que al final del día tienen cooptado al sector privado. Entonces, como que los incentivos son un poco perversos. Entonces, ¿cómo lograr resolver esa ecuación? Buena pregunta. Eso como tema de investigación. O sea, no es sencillo. Pero si funcionase bien, o funcionase como dice la teoría que deberían funcionar, sería buenísimo. Bueno, todo lo que acabo de hablar, como todo lo que ya se... en este creo que ya deberían haberse dado cuenta. Todo lo que les estoy hablando, nada de lo que les estoy hablando está
impoluto y nadie ha criticado estas cosas. Todo el mundo critica esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las críticas a todo esto? Bueno, mucha gente dice que la gente aprende cosas sin que necesariamente eso le vaya a rendir económicamente a futuro. Está bien, digamos. Hay un montón de cosas que la gente aprende, que ustedes mismos habrán tomado clases de la que le dicen las famosas electivas, y ustedes no estaban pensando en sacarle rendimientos a eso, digamos. Ustedes lo tomaron porque les gustaba, les parecía interesante, pero no es que estaban pensando que a eso se iban a tapar en plata tomando ese curso, digamos, sino que les parecía interesante. Un curso de arte, un curso de literatura, un curso de filosofía, que ustedes, como que ustedes dicen, pero me parece interesante, me parece que, bueno, o sea, y muchas veces no es fácil separar lo que la gente está tomando por gusto y lo que está tomando por inversión. Bueno, es debatible. Entonces, típicamente se dice que eso subestima los retornos de la educación. Ya lo hemos hablado en la clase pasada, digamos, que bueno, que está ese típico debate eterno, y creo que no hay forma de resolverlo, el tema de los retornos a la educación. Entonces, una cosa es el retorno privado, otra cosa es el retorno social. Porque quizá ese curso que ustedes se tomaron de electivas no tenga retornos privados, no se van a tapar en plata, pero puede tener algún retorno social, digamos, o sea, que les da más a ustedes sensibilidad artística o sea, ustedes mismos sienten que los enriqueció, que aprendieron más, a pesar de que ustedes no le van a sacar jugo a eso. Ok. Entonces hay muchos también beneficios no salariales, ¿ok? Beneficios no salariales, que también vamos a hablar de eso, de todas formas. Pero también, pero la crítica de esto es que decir que los retornos a un trabajo se reducen solamente a lo monetario, eso no es tan cierto. Entonces dicen, hay un montón de otras cosas como salud, pensión, cesantías, vacaciones, etcétera, que no siempre son incorporadas a la remuneración. Entonces uno dice, bueno, uno está subestimando incluso los retornos privados a la educación. Está bien, esa es otra crítica. Ya lo hemos hablado en otras clases, pero está bien volverlo a mencionar acá. Está este otro que creo que los economistas lo tenemos clarísimo, que es el tema del famoso sesgo por habilidad, que en las clases de econometría siempre se los mencionan a ustedes. Entonces, eso sí lo deberían tener muy fresco. El tema es que es muy difícil separar lo que es exclusivamente educación y cuánto es de simplemente la habilidad, de cuánto de todas formas, incluso sin educación, la persona hubiera sido más productiva. No, es muy difícil de separar las cosas. Después está el tema, digamos, y obviamente sacar esto, se estima esto sin el sesgo por habilidad es muy difícil, no vamos a entrar a eso, eso es economía de la educación, y sería eterno, estaríamos un largo rato, podríamos hacer un semestre entero de todos los estudios que hay alrededor de eso. Después está el tema esto de educación como señal. Eso es también un tema interesante, digamos, de pensarlo como señal, lo hemos hablado varias veces, que dicen, no, o sea, y está el famoso modelo de Spence, bueno, Capital Humano, y está el de Spence del 73, que dice, no, es que la gente no es que o sea, por medio de la educación, la gente sí está adquiriendo algo, pero además es una señal. O sea, es como lo que yo les decía recién, es una forma de mostrar que uno es productivo, que uno fue capaz de ir a una institución, ir a clase, aprender esas clases, etcétera, etcétera, y recibir un título. Entonces, es una forma de que tiene la gente de alta productividad de señalar que son altamente productivos. Esa es una parte, digamos, para que hay debates. Obviamente, allá por Mincer en el 58, decía, no, es un tema de capital humano. Pero después vino Spence en el 73 y dijo, no, es más una señalización. Bueno, después evolucionó un poco eso y afortunadamente después dijeron otra gente en el 93 y el 95, dijeron, no, o sea, si usted se pone a hacer, y eso es hacerlo teóricamente, no se puede separar, no se puede separar. Que honestamente yo le creo a estos últimos. Porque, a ver, y hay un montón de estudios, digamos, hay intuiciones detrás de esto, digamos, en un sentido del otro. Es que, a ver, es cierto que la gente que tiene más educación tiene que ser más productiva, eso es un poco obvio, pero también es muy difícil decir que no están adquiriendo nada en el proceso. O sea, eso no es real, digamos, no es
que la gente no esté adquiriendo nada. Claro que están adquiriendo. Porque es lo que yo pienso, digamos. O sea, a ver, cuando ustedes salgan al mercado laboral, no los van a contratar para que sean odontólogos, sino para que sean economistas, digamos. O sea, a ver, algo adquirieron en el proceso, sí. O sea, y viceversa, tampoco un médico lo van a poner de economista, o sea, también sería raro. Entonces, algo en el medio se están adquiriendo de capital. Oye, ¿por qué ese debate es relevante? Más allá de la teoría, vamos a hablar un poquito, es porque dice, no, es que hay un tema de retornos privados versus el retorno social. Entonces, obviamente lo que dicen, si es principalmente una señal, entonces no tiene tanto sentido subsidiar la educación. Esa es más o menos la intuición. O sea, lo que se podría hacer, por ejemplo, es no educar tanto a la gente, no invertir tanto en profesores y demás, sino sencillamente le ponemos, por ejemplo, una prueba. Ok. Esa podría ser una posibilidad. Les ponemos una prueba estandarizada. Por ejemplo, en vez de que ustedes se eduquen en la secundaria, tirarles a todos un examen Saber 11 y bueno, los que pasan, ya está, es la señal y punto. Entonces, ¿para qué educarlos tanto? O sea, ustedes verán cómo se educan, digamos, y simplemente es cuestión de pasar la prueba. Entonces, ahí sería pura señal. O sea, si básicamente la educación no sirve para nada, simplemente tiramos un examen y listo. Entonces, como que las consecuencias de política pública son bien importantes. Pero ¿qué dice la evidencia empírica? La evidencia empírica es súper divertida en este escenario. O sea, porque claro, los economistas se ponen en la elucubrar, en la teoría, bueno, pero ¿qué dice la evidencia? Eso es lo que es interesante. Dice, bueno, máximo lo que se ha estimado es que el 30% del retorno a la educación quizás es un tema de señalización. O sea, que el otro 70% sí es capital humano. Entonces, eso ya es interesante. O sea, básicamente esto les está diciendo que si hay algo de señalización, no es el fin del mundo, digamos. Claro que hay algo de señalización, pero el 70% es capital. Entonces tampoco está tan mal. Obviamente también dice que la evidencia es limitada, que también intuitivamente eso tiene sentido, porque se supone que una señal, a ver, porque ustedes cuando vayan, ustedes lo tienen que pensar así. Cuando ustedes vayan al mercado laboral, a menos que ustedes pongan su propia empresa, esa es otra discusión, si ustedes quieren poner su propia empresa, o se van a una empresa familiar, bueno, no, pero incluso pasaría a una empresa familiar. Cuando ustedes van con un empleador, claro, el primer filtro es que ustedes se graduaron, o sea, que ustedes tienen el título, ¿no es cierto? Y dicen, se graduó. Pero incluso con el título, esa señal de todas formas, lo que se estudia en estos escenarios cuando se ve como señal, esa señal de todas formas es imperfecta. Digamos, o sea, incluso con el título, el empleador no sabe perfectamente qué tan productivos son ustedes. No lo sabe a priori. Es una señal. Pero el empleador, una vez que los contrata a ustedes, rápido se puede dar cuenta qué tan productivos son. ¿Ok? Rápidamente. Porque los pone a trabajar, digamos, y el empleador se va a dar cuenta. ¿Ok? Qué tan productivos son. O sea, más allá de su título. Más allá de su título. Y ustedes mismos lo saben, digamos, o sea, porque ustedes seguramente han compartido espacio con sus compañeros y hay compañeros que trabajan más que otros. A pesar de que están en la misma universidad, a pesar de que están en la misma carrera, hay estudiantes que son más productivos que otros. Entonces, ustedes mismos son capaces de ver esas diferencias. Bueno, sus empleadores también. Entonces, rápidamente aprenden la productividad independientemente de la famosa señal. Y otra evidencia de que si se enseña algo en la universidad, por ejemplo, lo que pasa es que el tema es conseguir los datos, ¿no? Y conectarlos. Estoy seguro, pues pasa que como dicen, no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas, de que las notas académicas también están súper correlacionadas con la productividad de la gente. Por ejemplo, con los ingresos laborales. O sea, tengan la fe de que al menos en promedio, y estoy seguro que la correlación debe ser bien alta, a la gente que la va bien en la universidad, que se saca buenas notas, típicamente en el mercado laboral también les va muy bien. ¿Okay? Y viceversa.
Esa gente que se gradúa arañando, tampoco le va muy bien que digamos después. ¿Ok? Si hay diferencia y hay evidencia detrás de eso. ¿Y por qué eso es importante también? Porque dice que básicamente la señalización, el efecto señalización, si es que existe, tiene un rol menor. Claro que hay un rol de señal, pero la gente sí aprende rápido su señalización y todo ese esfuerzo que ustedes hacen durante la academia no se pierde. Después sí tiene sus retornos. Esa gente, esa cosa de ser responsable, de escribir bien, de hacer bien toda esa... O sea, ese esfuerzo sí tiene su rendimiento después. No es solo señal. No es solo señal. ¿Ok? O sea, hay críticas, digamos, a eso de señal y está ese debate, pero ese debate es un poquito viejo. Ese debate un poquito viejo. Básicamente, yo me inclino más por el lado del capital. Pero hasta esta cosa de señal y, bueno, no sé qué sé yo. Pero sí sí hay una conexión fuerte entonces entre el rendimiento académico y retornos, tanto privados como sociales. Ahora bien, veamos una cosa un poco rápida, digamos, esto de educación y crecimiento. Típicamente, ¿por qué a la gente le interesa mucho el tema educativo, incluso desde el punto de vista del desarrollo económico o crecimiento económico? Porque se dice que es el mejor mecanismo, o por lo menos, no sé si el mejor, digamos, pero probablemente uno de los mejores mecanismos para lo que se llama crecimiento inclusivo, o sea, crecimiento con poca desigualdad. ¿Ok? O sea, obviamente es difícil empíricamente hacer una estimación del efecto de la educación en el crecimiento, porque típicamente hay un tema de, por eso no me meto tanto en eso, porque si no estaríamos toda la clase hablando de econometría, que es el tema de la mutua causalidad. O sea, los lugares con mucha educación típicamente crecen más, y dado que crecen más, se puede ofrecer mayor educación. Entonces es difícil separar lo uno de lo otro. Nos tocaría meternos en la econometría, movernos en modelos vectores autorregresivos, por ejemplo, DSGE, o sea, bueno, sería largo. ¿Okay? Pero incluso, corrigiendo por eso, o sea, haciendo todo el esfuerzo econométrico, se tiene que la educación tiene un efecto significativo. O sea, básicamente que educar más a la gente sí lleva a mayor crecimiento económico. O sea, entonces hay que educar a la gente. Y los últimos estudios sí dan mucho, que creo que lo mencioné en algunas clases, el tema de la calidad. O sea, dado gracias a estas pruebas como las PISA, que lo que tratan de hacer es ver qué tanto está aprendiendo la gente al final. Se da que una vez que uno ajusta por calidad, la cantidad de años no es tan relevante. Y el gasto en la educación del Estado tampoco es tan relevante. O sea, porque todo es el otro gran tema, ¿no? Porque también está esa cuestión de no, que el Estado tiene que gastar no sé cuánto porcentaje de su presupuesto en educación. Y lo que da acá es que en realidad no es tanto cantidad de plata ni cantidad de años de educación. O sea, no es que la gente, hay que obligar a los chicos y demás a que sí o sí vayan a la escuela, o al colegio, o a la universidad, sino que están aprendiendo ahí. Ahí es donde está el gran tema. Y por eso las pruebas PISA sirven mucho para eso, porque básicamente están poniendo las mismas pruebas en todos lados. Entonces, una vez que uno ajusta por calidad, como que toda esa cantidad pierde mucha relevancia. Entonces ahí es donde... y la intuición a uno le dice eso, ¿no? O sea, pero está bueno tener la evidencia empírica. La evidencia empírica. De que la gente esté aprendiendo algo y cosas que sirvan, sí es importante. Entonces, ¿qué le da a uno, por ejemplo? Esto es patentes, que tienen que estar muy conectados con el crecimiento económico, y esto es el desempeño en PISA, por ejemplo, en matemática. Y le da, obviamente, que los lugares en donde el PISA le va mal y se innova muy poco, y cuando a las PISA le va muy bien, hay mucha innovación, crecimiento, patentes y demás. Entonces, sí, hay una correlación muy fuerte. Entonces, la idea de esto es, si se quieren meter por ese lado, también un lado muy interesante que es todo lo que sea educación. ¿Okay? Y hay suficiente evidencia. Esto es correlación, no es causalidad, pero uno sí ve una tendencia positiva. Si bien correlación no es causalidad, es muy difícil
que haya causalidad sin correlación. ¿Okay? Entonces hay un montón de políticas educativas implementadas en todos estos países que indican que hay mucho éxito, ¿ok? Mucho éxito de invertir durante mucho tiempo en educación. China, Corea del Sur, son los casos emblemáticos de lugares donde se ha educado fuertemente a la gente, porque vale que ustedes ya están muy jóvenes, digamos, pero allá hubo una época en donde se consideraba que todos los productos chinos eran de muy baja calidad. Más o menos esto tenía sentido, digamos, decían, no, esto de China es esto de baja calidad. Hoy en día eso ya no es cierto, casi todos los celulares son hechos en China, ¿okay? Todos los electrodomésticos son hechos en China o en su defecto en Corea del Sur. Por ejemplo, los Samsung son de Corea del Sur. Todos los Samsung, y Samsung es, o sea, no sé qué cantidad de productos tiene Samsung. Pero ya no es cierto y es precisamente por invertir en educación durante 3 décadas, creo, más o menos. ¿Okay? Invertir en educación de la gente. Entonces ya el empleado chino promedio ya no es una persona que no sabe leer ni escribir, sino que ya tiene maestría y doctorado. Entonces ya no es lo mismo ese trabajador. Ese trabajador ya es hiperproductivo. Obviamente se pueden estudiar esas categorías de, como les decía al principio, de política educativa. Hay política educativa que van por el lado de la oferta, que es proveer educación, tanto en calidad como en cantidad. Entonces ahí es donde pueden dedicarse a estudiar eso, hay mucho. Pero también pueden ver por el lado de la demanda, ¿ok? Es, por ejemplo, lo que yo le digo que es subsidiar directamente a la persona que va a tomar la educación. Típicamente los estudiantes o las familias respectivas. Entonces, darle a demanda directa. O sea, ahí va a entrar en, por ejemplo, las becas, subsidio y demás. Entonces, esto es proveer cantidad, o sea, ofrecer, digamos, escuelas, colegios, universidades y demás a un precio bajo, o subsidiar directamente a las familias. Esa es otra estrategia. Una es mejor que la otra, bueno, hay que estudiarlo, hay que estudiar el caso particular y obviamente ustedes pueden encontrar una cantidad infinita de papers detrás de cada una de estas. Y cada una funciona muy bien, de hecho podríamos tocar, si es que tuviéramos el tiempo, para que hay tanto tema. Por ejemplo, hay un paper muy famoso de los famosos colegios en concesión en Colombia. Es un problema que ya no existe, pero es una lástima, que básicamente lo que hacía era entregarle a las familias dinero directo para que esas familias enviasen sus hijos a escuelas privadas. Sí, ese porque se llamaba colegio en concesión. No, después desapareció porque también se llamaba PAES. Eso ya desapareció, lamentablemente. Sí, hay un paper muy famoso, creo que también en American Economic Review y todo. Y tristemente no está ningún colombiano ahí, no sé por qué, pero no está ningún colombiano de autor. Sí, es bastante amigable de leer. Entonces, hay políticas y políticas, ¿ok? Hay de todo, hay de todo. Entonces, si quieren meter este tema, economía de la educación, hay mucho. Obviamente eso de gasto en educación y desempeño educativo es un poco incierto. También el tamaño de las clases, o sea, de todo esto hay literatura, o sea, eso de tamaño, hubo una época que era todo el tema del tamaño de la clase, si el tamaño de la clase, qué tanto hay. Bueno, hay gente que va para un lado, para el otro, o sea, porque el tema de si la clase aumenta, reduce el desempeño académico. Últimamente, lo que se estudia mucho, y también tiene sentido, que bueno, es la evolución de las disciplinas, ¿no? Está el tema de la calidad del profesor. Eso yo sí lo vi, cuando estaba en el Banco Mundial, era interesante. ¿Por qué? Porque lo difícil de esto, porque todo esto, si ustedes se lo ponen a pensar 2 segundos, es como relativamente fácil de medir. Lo difícil es medir esto. ¿Ok? No es fácil medir qué tan buen profesor es alguien. ¿Ok? Muy difícil. O sea, a ver, ustedes que son estudiantes saben cuándo un profesor es bueno o es malo. O sea, como ustedes se dan cuenta, digamos. Pero es muy difícil de medirlo. ¿Cómo pondrían, qué sé yo, cómo pondrían ustedes en una escala cuando un profesor es bueno o es malo? O sea, no es sencillo. Pero hoy en día, eso sí, en economía de la educación se está estudiando mucho. Tratar de
Porque, o sea, se está descubriendo que más allá del tamaño de la clase o cuánto se gasta, lo importante es que los profesores sean buenos. Ahora bien, número uno, ¿cómo miden la calidad? Y si ese es el caso, ¿cómo lograr que un profesor sea bueno? Eso tampoco es fácil. ¿Okay? Eso tampoco es fácil. Lograr que un profesor sea bueno. De hecho, creo que te ha estudiado, y hoy en día que uno es docente, uno se da cuenta y dice, sí, puede ser. Que creo que está estudiado que para que un profesor sea bueno, entendiendo bueno como algo muy general, a uno se demora como profesor alrededor de 5 años. Es un buen profesor. No sé de dónde sale ese número, cuidado cuando fija. Pero está bien, o sea, yo creo que es una estimación razonable, digamos, o sea, porque hasta que uno encuentra cómo enseña bien, creo que uno sí se demora prox unos 5 años. ¿Pero Eso. es de educación pedagógica o solo siendo profesor? Yo creo que es la clase. O sea, creo que es solamente como una misma clase, como hasta que los estudiantes de esa misma clase consideran que el profesor está dando una clase buena, al menos, creo que uno se demora 5 años. Ahora, y del otro que te decís, o sea, también está el tema de si eso es a nivel, bueno, ¿a qué nivel? Primaria, secundaria, universitario, no tengo idea. Pero yo eso es lo que tengo en la cabeza, tendría que fijarme de dónde saqué yo ese número. Pero me quedó grabado, pues yo digo, sí, yo creo que sí, que debe ser más o menos 5 años. O sea, como que uno tiene que enseñar la misma clase un montón de veces hasta que uno encuentra acá está acá donde la clase se vuelve buena. Pero es difícil, o sea, yo no sé exactamente dónde sale. Pero ahí es donde hay, como le digo, acá también hay, mucho debate también. Y lo que le digo, ¿cómo mide uno que uno es bueno? Como la claridad del profesor, no sé. Después está todo esto, y también Cassés y Beric lo mencionan, todos los programas que por eso que ellos ganaron el Nobel, de Innovations for Poverty Actions. Banerjee y Duflo son los que han estado detrás de Innovations for Poverty Action, y ellos hicieron un montón de RCTs, pero un montón de RCTs, probando qué funcionaba y qué no funcionaba. ¿Ok? Entonces, claro, entre tantas cosas que ustedes pueden probar, por ejemplo, asignando aleatoriamente tamaños de clases. Entonces, haciendo clases que sean una de 20, otra de 30, otra. Si ustedes pueden hacer RCTs, pueden fijarse, digamos. Y probar con diferentes profesores también. Entonces, por ejemplo, una cosa sencilla que se hacía, y yo el caso ese sí lo conocí, el tema de Perú. En Perú, por ejemplo, pasa, digamos, bueno, para que uno subestima los problemas que muchos países tienen. Para que sepan, en Perú pasaba que directamente los profesores no iban. Entonces, si ustedes creen que eso de medir calidad es difícil, imagínense si el profesor no va, no aparece. Entonces, así es muy difícil. Digamos, si el profesor ni siquiera llega a la clase, es complicado evaluar su calidad. Entonces, hubo un programa, digamos, que creo que, no sé si estuvo en base a RCT, yo creo que fue en base a RCT, y después el gobierno peruano lo implementó, que básicamente le empezó a pagar al profesor por ir al colegio. Me parece una política un poco rara, pero bueno, funcionó. O sea, al final del día los profesores empezaron ahí, y dado que el profesor empezó ahí, los estudiantes les empezó a ir bien. Ok, bueno, está bien, pero bueno, son políticas, digamos. Y eso mismo se empezó a ir a hacer en otros lugares, en lugares de África y demás. Básicamente, pagarle al profesor por ir. No es difícil. Y tuvo resultados muy positivos. Muy positivos. Hay muchos ejemplos, digamos, de transferencias condicionadas, poner comida en los colegios. Ahí también actualmente se está haciendo eso. Acá en Colombia. Mejoran la salud de los estudiantes, por ejemplo, esto se hizo en África, que básicamente, claro, lo que pasa es que hay que entender que muy complicado que el estudiante aprenda, para que ya países bien en desarrollo, muy complicado que el estudiante aprenda si está con hambre o está enfermo. O sea, no es loco. Ahí se puede relacionar el paper este de los gusanos. Ahí está. Sí, Ese, ¿no? ese. Ah, es que ese yo Es lo ese. puse en desarrollo. Sí, Es larguísimo. sí, larguísimo, sí. Por eso no los estoy cubriendo acá, porque si no uno estaríamos... Es muy largo. Sí. Y luego después hacen un estudio
Exactamente. Eh, Sí, igual que con este del tamaño de clases, con el programa STAR en Estados Unidos, que básicamente eso fue como una asignación aleatoria como en jardín de infantes, y siguieron después a esa misma gente décadas después, digamos. O sea, creo que sí encontraron. sí, encuentran una diferencia. No, o sea, papers hay. O sea, lo que pasa es que, de nuevo, o sea, hay muchas cosas, digamos. Hay muchas cosas. Podríamos estar acá una clase entera con un paper, otra clase entera con otro paper y otra clase entera con otro paper y así. Y con eso cubrimos 30 papers en un semestre. Hasta acá estoy haciendo como más revisión de literatura. Después está el tema, un poco obvio, de reducción de la corrupción. También hay estudios, digamos, claro, va con esto de gasto en educación. El gran problema en muchos lugares, también estamos hablando de lugares muy corruptos también, no importa cuánto usted le dé la estadística de cuánto se está gastando, sino en qué se está gastando. Si la gente se roba la plata, medio que obvio que no se está gastando en lo que es, pues está haciendo en corrupción. Entonces hay mucha evidencia también que cuando hay ataques a la corrupción, a los fondos públicos, el desempeño mejora. Medio trivial, ya sé, digamos, pero es como para decir, hay que combatir la corrupción también, ¿no? Si no... después está el tema de educación temprana. Educación temprana, eso también suena un poco trivial, pero no es tan trivial. Decir, no, es que hay que educar a los chicos desde que son muy chicos. O sea, los rendimientos básicamente educativos en las edades muy tempranas tienen unos rendimientos a futuro gigantes, pero gigantes. Entonces también eso desde el punto de vista de la política pública sí es importante. Lo que significa esto es que hay que apostarle más a la educación temprana que a la educación terciaria. Entonces eso también surge también todo de economía de la educación. En la economía de la educación, por ejemplo, hay mucho consenso de que hay que subsidiar fuertemente la educación temprana, pero no hay tanto consenso en qué momento ya el Estado tiene que frenar y dejar de subsidiar. Bueno, hay debates. Eso es difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo que con Nico intentamos verlo en econometría, como los rendimientos que tiene, como los jardines y esto, pero no hay pruebas como estandarizadas para decir, bueno, en primaria o algo así. Porque el IFEX de tercero, no, quinto y noveno, es una burla, o sea, no hay datos, no hay nada. Bueno, ahí es donde hay trabajo o no hay trabajo. Hay trabajo. Ahí están los vacíos a llenar. No está todo hecho. O sea, si está todo hecho, se quedan sin trabajo. Ahí tienen trabajo. Ahí tienen trabajo. ¿Qué? Bueno, ahí está, ya pueden ir a molestar al ICFES. Y ahí a futuro pueden entrar al ICFES y traer su granito de arena y sus aportes. No, o sea, lo que les digo, hay mucho que hacer en todo esto. Pero mucho. Cada uno de estos flancos es una política pública en potencia. Lejos. No, y nada está dicho. O sea, eso es lo que les quiero dejar claro, especialmente en esta clase. Nada está escrito en piedras, nada. Hay mucha cosa, mucha historia, muchas cosas que hablar. Bueno, a ver cómo estamos hasta acá. Bueno, voy a mencionar solamente la introducción del siguiente tema que vamos a tocar. Solo la introducción. Todavía estamos un poquito temprano. ¿Con qué vamos a empezar la próxima clase? Hoy lo vamos a ver el lunes. Lo que vamos a empezar a ver la próxima clase son esquemas de pago. Solamente vamos a ver la introducción hoy. Esquemas de pago. Que otro tema. O sea, por eso esta sección de la clase le estoy llamando tópicos de economía laboral. Porque básicamente, por ejemplo, la remuneración por un trabajo no se restringe únicamente a lo salarial. Hay muchas remuneraciones diferentes a la salarial. ¿Ok? Por ejemplo, que ya lo hemos visto 1000 veces, pero es importante mencionarlo, está el tema salud, pensiones, cesantías, vacaciones, hay un montón de cosas. Y eso que acá a veces se escucha un poco trivial, pero en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, salud es una gran, que le dicen perk,
Digamos, o sea, porque muchos empleadores no ofrecen salud. O sea, que ofrezcan salud es como, wow. O sea, como que a uno le toca pagar su propia salud. Entonces, no, uno a veces no tiene que subestimar eso. El otro tema es un tema pensional. También acá el sistema pensional está centralizado. ¿Ok? Pero para los que no saben historia, antes no estaba centralizado. La gente a veces maldice las AFP o colpensiones, pero antes de la ley 100, el sistema pensional funcionaba con su empleador. Entonces, y funcionaba bastante mal. Por eso se eliminó. ¿Por qué? Porque era un lío, digamos, antes. Básicamente, si ustedes habían trabajado para la empresa A, después para la empresa B, para la empresa C, para la empresa D, y llegaba su día de pensión, ustedes tenían que solicitarle a cada empleador con el que ustedes habían trabajado y juntar esa plata y decirle, cada uno le pagaba una fraccioncita de su pensión. O sea, era un enredo y por eso acabó, porque básicamente dijeron, no, eso es demasiado enredado, es muy costoso, básicamente cada empresa le toca tener una unidad pensional, digamos, entonces eso se acabó, digamos, pero de forma interesante, en Estados Unidos todavía muchas empresas funcionan así. No entiendo por qué ellos no la han desarmado, pero bueno, me parece que no es buena idea. O sea, es mejor idea que haya una entidad y o entidades público, privada, como uno quiera, que se encarguen de eso. Entonces ese es su negocio. El negocio es mantener el tema pensional, digamos. O sea, con los defectos que eso pueda tener. Podríamos también dictar todo un semestre sobre sistemas pensionales o sistemas de salud. Podríamos estar largo rato. Obviamente lo que ya hemos hablado un poco también está el tema cesantías, que ya hemos hablado de ese tema. También eso puede ser un gran atractivo para entrar a un trabajo, si ofrece cesantías o ofrece vacaciones. Hay muchos lugares que no ofrecen vacaciones. Que a ustedes de nuevo les parece trivial, pero en otros países no es tan trivial. En Estados Unidos muchas empresas no ofrecen vacaciones, porque no hay ninguna obligación legal para hacerlo. Entonces mucha gente, hay empresas que la ofrecen voluntariamente. Acá es obligatorio, sí. Sí, 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 sí. Y así en muchos lugares es obligatorio. Pero lo que también hemos dicho en esta clase, que lo que pasa en muchos países también, hay mucha informalidad. En la informalidad todo eso, ¡puf! Todo esto no existe. Ninguna de estas cosas existe. Obviamente, y adicionalmente, muchos empleadores tienen problemas para lograr que la gente se esfuerce. Entonces hay diferentes esquemas de pago que los empleadores pueden diseñar para lograr ese esfuerzo. Vamos a hablar obviamente también de eso. Entonces vamos a hablar tanto de los beneficios no salariales como los esquemas de pago que los empleadores tienen. Y vamos a ver cómo se introduce todo eso dentro del análisis de mercados laborales. Ahora, a ver cómo estamos. No, estamos bien. Podemos hablar solamente de esto y con eso vamos cerrando. ¿Qué tan importantes son esos costos laborales como porcentaje del salario? ¿Ok? Esto me lo pasó el profe Mauricio Salazar. Es interesante. Especialmente porque en Colombia esto es obligatorio, lo que decíamos recién. Esto es el número de salarios mínimos. Ahí es donde entiende por qué las cosas están enredadas. Y eso que lo que yo les mostré, por eso yo le digo que yo lo haría diferente al gráfico, le tengo que pedir los datos crudos. Esto hecho con Stata. Proporción de costos laborales sobre el salario. O sea, del salario, ¿cuánto más un empleador tiene que pagar si quiere tener a las personas formal? Y eso explica también mucho de la informalidad. Dotación, auxilio de transporte, pensiones, caja de compensación. ¿Saben qué son las cajas de compensación? ¿Quién no tiene idea de qué son las cajas de compensación? CAFAM y todas estas cosas. Las cajas de compensación en esencia son una especie de club al que uno obligatoriamente paga. Es medio raro, digamos, yo entiendo. Pero es una cosa, y de hecho hoy en día las cajas de compensación son un poco debatibles, porque antes las cajas de compensación es una figura que surgió allá por los 50 y era cuando no existía el sistema de salud ni pensional. Entonces las cajas de compensación más o menos tenían algún sentido. Hoy en día es debatido eso. Después está el SENA. ¿Te acuerdas del SENA? Son medianamente buenas, ¿no? O sea, pues
proporcionan, digamos, lugares de ocio para los trabajadores. Sí, el debate, por lo menos yo que tengo, porque es obligatorio. Ahí es donde yo tengo mi duda. O sea, yo creo que son buenas, pero veo raro que sea obligatorio. O sea, es medio raro que ustedes estén obligados a pagar por un club. Es medio raro, o sea, no sé, yo no lo entiendo. O sea, yo entiendo que mucha gente las defiende, pero yo como... Pero es raro, digamos, es raro pagar por algo que el grueso, muchos trabajadores no usan, digamos. O sea, ¿por qué estoy obligado a pagar por algo que no uso? Es medio raro. Porque las pensiones y la salud sí lo decís, clarísimo, digamos. O sea, además vale que a la gente se la obligue, porque es algo que ustedes sí en algún punto lo van a disfrutar. Lo que pasa es que ustedes subestiman la salud, porque son jóvenes y sanos. Cuando sean viejos y enfermos, ahí se van a decir, uy, era importante. Entonces, a ver, entonces caja de compensación, cena, otros, porque son otras cosas. Salud, más ARL, aseguradora de riesgos laborales, eso por si les pasa algo. Prima y cesantías. Y BEPS, que eso es, bueno, no todo el mundo paga por BEPS. Pues ya hemos hablado que son BEPS. ¿Se acuerdan que era BEPS? ¿Quién no se acuerda que era BEPS? Eso es porque no viene. Beneficios económicos periódicos. Es una pseudo pensión. ¿Ok? Una pseudo pensión. Fíjense todos esos conceptos que un empleador tiene que pagar en Colombia por tener a alguien formalizado. Es bastante plata. Entonces, acá estamos poniendo números de salarios mínimos. Por eso yo le digo, lo voy a decir a Mauricio, que la próxima vez hagamos un poco más de zoom acá, en esta partecita, porque es donde hay más ruido. Porque acá, fíjense, hay más o menos movimiento, pero no es tan relevante. El relevante está acá, y acá donde está el grueso de la gente, entre 0 y 10 salarios mínimos. O sea, ya después de 10 salarios mínimos hay muy poca gente. Esto aplica como al 0.0001 de la gente. El grueso de la gente está acá. Y fíjense cómo está armado el sistema. Creo que este es un salario mínimo. Y esto es como 2, 3 salarios mínimos. Creo que está por acá, las dos líneas estas. Pero fíjense que es rarísimo, porque el sistema está hecho de tal que a medida que ustedes se acercan a un salario mínimo, los costos se vuelven infinitos, ¿verdad? Una cosa rarísima. Esto es subsidio de transporte y demás, pero fíjense que básicamente, a dedo, la próxima vez lo voy a poner con más zoom, básicamente esto es como 50%, entonces aproximadamente, oye, eso que acá hay más. Un empleador, de hecho, por acá, nos concentramos por acá, que es donde más o menos tenemos como 60%. ¿Eso qué significa? Que básicamente el empleador no solamente tiene que pagar el salario mínimo, sino sobre eso paga 60% más, o sea, 1.6, para cubrir todas estas cosas. O sea, es el costo de tener a alguien formalizado. Por eso los empleadores, los gremios, empresarios y demás salen a decir siempre, es que si usted me sube el salario mínimo, no me sube solo el salario mínimo, está subiendo todas las otras cosas también. Digamos, que son todas estas. Lo que pasa es que esto le viene fantástico al empleado, pero para el empleador son costos. Entonces esa es la queja. Ahí es donde está la... Yo tengo una pregunta y es si no, de pronto esa gráfica no puede estar capturando, digamos, efectos proporcionales, es decir, que proporcionalmente sea mucho más caro financiar todo esto para alguien cuyo salario va a ser el mínimo que alguien cuyo salario son 30 millones, yo no sé. ¿Sí no, por eso, todo el número de salarios mínimos. Esto es el porcentaje en función de tu salario. Pero a lo que veo es que siempre en ese sentido va a ser más costoso hacia ese lado de la distribución por el hecho de que proporcionalmente siempre van a estar o sea, proporcionalmente pagarle salud a alguien que gana 30 millones con pagarle salud a alguien que gana el mínimo, siempre va a ser más costoso proporcionalmente para la persona que gana el mínimo. Sí, eso es lo que te está mostrando esto. Exacto. Pero tenés que pensarlo de lado del empleador. Ok. Claro. O sea, esto es lo que paga el empleador. No al empleado le llega su mínimo. O sea, el empleador es el que tiene que pagar ese 60%. O sea, esto no lo ve el empleado, lo ve el empleador. Okay.
Es cierto lo que estás diciendo. Esos son beneficios de todas formas que vas a recibir. Algunos de estos. Por ejemplo, SENA no lo vas a ver. Sí. O sea, es casi que un impuesto el SENA. BEPS tampoco. A menos que a futuro te toque... Las cajas de compensación sí la usás. Pero puedes nunca usar la caja de compensación. La pensión, si te llegaba a pensionar, lo vas a ver al beneficio. Pero eso todo, básicamente en el corto plazo, en el momento inmediato, esto es todo costos para el empleador. Entonces, por eso cada uno de estos ítems es debatible. Cada uno de estos ítems es debatible. Ahora bien, esto es si la persona es asalariada, planta permanente. Pero ¿saben cuál es la otra opción? Y ahí es donde ven los incentivos perversos. Es si la gente es independiente. Esto es lo que toca pagarle un contratista. A un empleado temporal. ¿Ven una pequeña diferencia? Ligero. Digamos, de la gente que está empleada, se sabe más o menos qué proporciones, como permanente, o sea, como contrato permanente y qué proporción independiente. Y bueno, te tocaría ver cada una de las empresas. Este gran problema sí está súper diagnosticado en el sector público. Este es el gran problema de lo que se denomina planta permanente. Esto es planta permanente, esto es planta paralela. Ahí es donde tienen el gran problema de todos los contratistas del Estado. ¿Y por qué el Estado hace eso? Lo hace por esto. Ahí está el famoso problema de la planta paralela. ¿Ok? Entonces ahí es donde, bueno, vamos a empezar desde ahí, o sea, como para que sepan. Empezamos la clase que viene desde aquí. Es como para que sepan de un poco de la realidad. Digo, porque hay tanta pelea, tanta informalidad, tanto contratista. Está ahí. Está ahí. Y obviamente ya le voy a pedir a Mauricio que me pase más para que lo podamos ver con más zoom. Más zoom. Porque lo que yo les digo, ¿dónde está la acción? La acción está por acá. Le voy a pedir los datos crudos para que podamos hacerle zoom ahí.